Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Padre Cristo, amados hermanos Amén. y hermanas y todos los que ya en este momento están conectados con nosotros. Aleluya, es un placer, es un gozo, una alegría poder estar aquí juntamente con mis hermanos, y los que ya están, pues sean bienvenidos a este momento. Hoy vamos a estar predicando una palabra. Esperamos que le sea útil, esperamos que le ayude el día de hoy, la cual le vamos a estar titulando: Cuando conocemos la voluntad de Dios, el camino hacia la meta es posible. Cuando conocemos la voluntad de Dios, ese camino se hará posible. Aleluya. Y voy a tomar dos escrituras. La primera la vamos a tener en el libro de los Salmos, en el capítulo 40 y en el versículo 8, la primera parte del versículo 8, o podemos leer todo el versículo. Salmo 40. Aleluya. Cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando usted y yo la conocemos, el camino hacia la meta será más fácil, será posible. Aleluya, porque tenemos el conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice el salmista David, porque es un salmo de David: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Así de fácil. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a leer allá en Hebreos para también reforzar este pasaje. En Hebreos 13. Es un pasaje muy bonito, hablando de este mismo momento. Hebreos 10 es. Hebreos 10, 5 al 10. Aleluya. Dice la escritura: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto es hablando del Señor Jesucristo, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieron según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad que el Señor tuvo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El hacer tu voluntad me ha agradado. Entonces vamos a estar hablando de esto, no sin antes hacer una oración a nuestro Dios. Cierra sus ojos. Padre, según tu voluntad, aquí estamos, Señor, el día de hoy, y esperamos, amado Cristo, que lo que podamos hablar o lo que vayamos a hablar en este día
también se haga según tu voluntad y no la nuestra. Y que cada uno de nosotros presentes y los que están ahí, Señor, en esa red ya, Padre, conectados, también podamos entender que el conocer tu voluntad nos ayuda a cumplir nuestra meta final. Dios mío, en tu santo nombre me pongo en tus manos y pongo en tus manos a cada uno de los que están aquí, Señor, presentes ya escuchando esta palabra, y que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Siéntese, gloria al Señor. ¿Qué es voluntad? Es la primera pregunta que podemos hacernos. ¿Qué es voluntad? Según el diccionario de la Real Academia Española, es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea hacer o lo que no se desea hacer. Sencillo. La capacidad humana de decidir con toda libertad lo que deseamos hacer o lo que no deseamos hacer. Así. Esa es la voluntad. También se conoce como libre albedrío. Usted y yo tenemos libertad de decisión de querer hacer o de no querer hacer lo que nos place. También es el deseo, es la intención o la cosa que se desea, ¿verdad? Y vemos ya en lo bíblico que hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona de actuar conforme a la voluntad divina, donándose o dándose a sí mismo a la causa de Dios, al igual que Dios en la persona de Jesucristo se dio o se donó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación. Eso lo hizo el Señor con toda su voluntad, ¿sí? Y tuvo un fin, amado que me está escuchando, nuestra salvación. O sea, la salvación no es mía, no es de la iglesia. La salvación la dio el Señor para toda la humanidad, según su voluntad. Entonces, a veces nosotros fracasamos o estamos fracasando en este caminar porque desconocemos muchas veces la voluntad de Dios, o a propósito hacemos las cosas contrarias a lo que es su voluntad. Por eso les dije, es la libertad de una persona capaz de decidir lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer. Porque cuando venimos al Señor, nadie fue obligado hasta torcerle los brazos, hasta amenazarlo y decirle acepta al Señor, si no, no vas a seguir adelante, y acéptalo y recíbelo y bautízate. Nadie nos obligó. Fue esa una voluntad que tuvimos según el Espíritu que entró en nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Cierto? Y nadie nos dice vete al mundo o vete hacia afuera, ya no sirvas al Señor, si no es nuestra propia voluntad que nos dice ya no quiero o sí quiero. Lo malo de esto es que muchos que se van, lo que dicen o hacen es echarle las culpas a la iglesia o al Señor, cuando es nuestra voluntad la que actuó o nuestro deseo. Pero somos incapaces de reconocerlo porque no conocimos la voluntad de Dios. Porque los que estamos aquí, gracias al Señor, y usted puede levantar su mano y puede decir, yo conozco la voluntad de Dios hasta el día. Que a nadie se le engañe. Amén. Y a nadie se le forza a permanecer en un lugar donde no quiere. Según la voluntad del Señor, fue para nuestra salvación. Pero nosotros hacemos cosas y decidimos cosas con toda libertad para estar o no estar
donde el Señor quiere. Hay dos cosas en la voluntad de Dios. Una es la voluntad soberana, que esa se cumple, quiera usted o no quiera, desee o no desee, crea o no crea. Dios tiene voluntad soberana, pero hay una voluntad que se llama la voluntad de los mandamientos, que esa es la que nosotros día con día quebrantamos. La voluntad soberana se cumple, le guste a usted o no le guste, porque ya está escrita. Gloria a Dios. Pero la voluntad de los mandamientos es la que nosotros diariamente trabajamos en ella, luchamos en ella, caminamos en ella y hacemos lo que está aquí, la capacidad humana para conocer qué es lo que quiere Dios y qué es lo que no quiere. Eso es lo que quebrantamos día con día, los mandamientos. Por eso dijo el salmista ahí en lo que leí: y tu ley, tu palabra está escrita en mi corazón. Y de ahí radica y de ahí se deriva todo el malestar del ser humano, el no tener la palabra de Dios en su corazón. Ahí viene el fracaso del ser humano. Porque el que tiene la palabra fundamentada en su corazón, inmediatamente sabe que lo que está haciendo está mal, según la voluntad de Dios. Señor, o la pregunta, ¿cómo podemos hacer para conocer la voluntad de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo la vamos a aprender? La primera palabra que sale en el Salmo 143:10 es precisamente eso: aprender la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. Diga conmigo: enséñame a hacer tu voluntad. Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Eso es lo que estaba pidiendo el salmista. Enséñame tu voluntad. Ayúdame a decidir lo que es correcto. Guíame con el buen espíritu que tienes y puedo llegar a la tierra de rectitud, allá donde queremos ir. Gloria a Dios. Porque no es la voluntad del Señor cuando nos llamó que nos quedemos desparramados en esta tierra. No es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta y es santa y es pura, y Él sabe que el camino que llevamos y la meta que tenemos es atravesar todo este tiempo de maldad, de problemas, y llegar al final. Gloria a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Según su perfecta voluntad, siendo enseñados. O sea que de alguna forma, los que ya salimos de estudiar, vamos a volver a estudiar. Enséñame. Él es el maestro. Y el maestro se encarga de enseñar. Nosotros nos debemos o nos deberíamos de encargar de aprender. Gloria a Dios. Y esto no es que llevo años y años en la iglesia. No, si esto se aprende poco a poco según su voluntad. No lo sabemos todo, aunque tengamos muchos años. Siempre erramos en su voluntad. Enséñame. La primera palabra es aprender su voluntad. Si usted quiere aprender la voluntad del Señor y yo quiero aprender la voluntad del Señor, tengo que ser dócil, tengo que ser abierto, tengo que ser esponja para recibir según su enseñanza y según su guianza. El problema en hacer la voluntad o aprender a hacer esa voluntad, a ser enseñados, es que nos cuesta que nos enseñen. Ese es todo el problema. Nos cerramos a que ya sabemos todo y que no hay nada que nos enseñe el Señor más que lo que el Señor tiene mucho más que dar. Como dicen, mucho más que darnos. Aprender su voluntad. Es que no sé su voluntad, Señor. Pues llegue el segundo paso. Ore por su voluntad.
Como no lo sabemos todo, en la oración es donde vamos a recibir. ¿Qué dijo el Señor? Pedid y se os dará. Es correcto. Ore por su voluntad. Y el Señor dejó bien escrito, Mateo 6:10, venga tu reino y hágase tu voluntad. Aunque no es una frase para estarla repitiendo todo el día, sino que de allí, de ese manual, de esa oración maestra, podemos extender nuestra petición, hágase tu voluntad y no la nuestra. Así como es en el cielo, así también sea en la tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Estamos dispuestos a recibir la voluntad de Dios? Ese es el otro tema. Y entonces esto, como dicen, se extiende y se extiende, y quizás no vayamos a salir hoy si nos ponemos a explicar todo esto, pero a veces el Señor tiene algo para nosotros y nosotros no queremos eso, queremos algo más. Por eso ya andamos brincoteando de un lado a otro, porque decimos, es que esa no es la voluntad de Dios, es que eso no es lo que quiere Dios para mí. ¿Cómo sabes que no es eso si no te has dejado enseñar? Alabado sea el Señor. Aquí entonces nos tenemos que detener y decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Porque la voluntad, como le dije, la voluntad soberana se va a cumplir. Ya están los lineamientos dados, pero la voluntad, los mandamientos son las que nosotros tenemos que apegarnos para poder continuar, como dije al principio en el tema, para poder llegar a la meta final, tenemos que guiarnos por su voluntad. Porque como nosotros como seres humanos tenemos capacidad para decidir, a veces esa capacidad y esa libertad se ve plasmada de cosas del mundo. Por eso decidimos mal. Cuando vamos a un restaurante, nos ponen el menú. No comemos lo que nos dicen ellos, ¿verdad que no? Tenemos el poder de decidir. Y comemos lo que pedimos exactamente. Allí en el menú dice que aquí viene con esto, y eso nos traen. Qué raro sería que usted fuese a un lugar y usted dijera, quiero este plato, y le trajeran otro. ¿Qué va a decir usted? Esa no fue mi voluntad. Yo tengo la capacidad humana de decidir lo que yo quiero comer, y usted no me va a hacer comer lo que usted quiera. Y ahí estamos, y esa la peleamos como sea. Y a veces así somos con el Señor. Peleamos con el Señor, es que no es esto lo que yo quiero, pero esto es lo que te quiero dar. ¿Cuántos están así? Peleando con el Señor siempre. Es que no es así, Señor. Es que no es lo que yo quiero, no es lo que me estás dando, no es lo que yo digo, no es lo que yo he pensado, no es lo que yo he soñado. Sí, pero hay soberanía que el Señor tiene para nosotros en su voluntad. Y el hacer tu voluntad me es agradable. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, es algo que no nos cuesta, y no nos va a traer dolor, no nos va a traer tristeza, no nos va a traer desánimo, porque estamos cumpliendo su voluntad. Poder en Cristo Jesús. ¿Quién entiende por dónde voy? Oh, es que ya oré, Señor, ya conozco tu voluntad. Bueno, ahora hay que hacer su voluntad. ¿Ya la sabe? Ok, hágala. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, dijo Cristo, esa es mi hermana, dijo Cristo, y esa es mi madre. Está claro, ¿no? Pero el que hace la voluntad, no el que no la hace. Porque hay muchos que andan haciendo la voluntad de ellos y quieren decir que son hijos de Dios. Y se enojan con el Señor haciendo su propia voluntad, quieren que Dios los reciba. Pero aquí dice claramente, Mateo 12:50,
que todo aquel que hace la voluntad de Dios que está en los cielos, ese que hace la voluntad es mi hermano, es mi hermana, y es mi padre y es mi madre. Al Señor le dijo: allá afuera está tu mamá y tus hermanos y te buscan. Dijo el Señor: ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Ese que hace la voluntad, ese es. No que estaba despreciando a su familia, estaba claramente diciendo quiénes son los que son buenos. ¿Sí? Porque aún sus mismos hermanos no creían en él. Hasta el final se convencieron quién era. Entonces estaba diciendo el Señor: es que el que hace la voluntad, ese es mi hermano. Y aquel que está haciendo la voluntad del Señor, por eso nos llamamos hermanos. Porque queremos hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Por eso es que muchas veces dice: es que tú ya no participas con nosotros, es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios y no la mía. Porque de nuestra parte quisiéramos estar en otro lado, ¿sí o no? Pero no es nuestra voluntad, es la voluntad que el Señor nos dio. Y ahí es donde se determina, donde nos paramos y decimos: no, aquí no puede existir mi libertad o mi libre albedrío, tiene que ser el deseo de Dios. El Señor le dijo a Pedro, más o menos dándole de qué muerte iba a morir, le dijo: antes, cuando no me conocías, ibas por donde quiera y hacías lo que quieras. Ahora no. Otro te ceñirá, otro. No vas a hacer lo que tú quieras. Así es en el Señor ahora con nosotros. Nosotros no vamos ni hacemos lo que queremos, porque si eso hiciésemos, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que muchos están batallando allá afuera, hoy en tiempo de pandemia, están luchando mucho más, porque se dedicaron a hacer su propia voluntad y no la de Dios. Y hoy en día no pueden arrancar hacia Dios, porque ya su voluntad se fue con toda libertad de decisión, se fueron a hacer lo que no era correcto. Y él dice: no, porque ya no vale la pena seguir al Señor. ¿Por qué? Si la voluntad del Señor siempre está permanente. No ha cambiado. Pues ya oré por su voluntad, ahora estoy haciendo su voluntad, pero no acepto. Acepte la voluntad de Dios. Aleluya. Y la máxima expresión de ejemplo que nos dio para aceptar esa voluntad la dio el Señor Jesucristo. Mateo 26:42. Usted puede ver ahí y usted puede acordarse de esta historia. Oró 3 veces. 3 veces. En su humanidad, en su carne, él no quería pasar esa prueba. Pero aquí es donde está la soberanía de lo que le estoy hablando. Ya estaba escrito soberanamente que así iba a ser. Pero en su humanidad él sabía que el dolor le venía. Por eso allá en Hebreos se lo leí. Y el plan de Dios ya estaba aprobado y aprobado, y todo estaba escrito ya con su soberanía. Él sabía que así debería de ser. Porque si no se hacía de esa forma, usted y yo no podíamos ser salvos hasta el día de hoy. Alabado sea Cristo. Amén. Pero en su humanidad, como todos nosotros como seres humanos, no queremos pasar por el dolor ni por la tristeza. Por eso tomamos decisiones según nuestra propia voluntad, porque cubrimos esa falta que tenemos, esa falla de que no queremos tener dolor. Y no nos gusta el dolor, y a nadie le gusta el dolor, pero parece ser que en el dolor se aprende más. Y no es que Dios sea masoquista y diga: es que te va a doler. No, es que a Él le dolió la salvación que usted tiene hoy y la mía. Eso es triste ver que alguien dice: el Señor, si yo ni lo conocí, pero esa salvación ya estaba para Él y para todo aquel que viene a sus pies. Alabado sea Cristo. Cristo va y se arrodilla y deja a sus discípulos. A ellos no les importaba el dolor de Cristo,
Claro, se echaron a dormir los 12. Y fue y oró, Señor, la misma oración 3 veces. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Fue y los halló dormidos. Los despertó. ¿Qué hacen? Están dormidos. No pueden velar una hora. Se regresó a orar otra vez. Señor, la misma oración. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Regresó y lo volvió a hallar dormido. ¿Y por qué duermen? ¿Por qué no velan? No sentían el dolor del Señor. Estaban con Él, pero como que estaban lejos. Él estaba dolorido, él estaba sintiendo ya el dolor que le venía, pero a ellos no les interesaba, como hoy en día, así es. Aleluya. Volvió la tercera vez y le dijo lo mismo, y llegó otra vez y le dijo, bueno, ya, levántense, vámonos, porque ya está cumplido, ya está. Esa es la voluntad. ¿Sí ve? Soberanía de Dios. Dios es todopoderoso, que pudo haber hecho las cosas diferentes, ¿sí o no? Pero así estaba planeado. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Si no hubiese sido por tu voluntad, no estamos aquí. Esta es solo una generación. Imagínense todas las generaciones que han sido salvas. Todas. Nosotros solo somos un alfiler en medio de tanta paz. Tanto que se han salvado por esta voluntad. ¿Usted acepta la voluntad de Dios? Gloria. El camino se le hace más fácil. Amén. Se resiste a la voluntad de Dios. Se vuelve como muro, como espinas, como muchos obstáculos en su camino, y dice, ¿cuándo voy a verte, Señor? ¿A cuándo voy a llegar? Pero si no estamos aceptando la voluntad de Dios, ¿cuándo vamos a llegar? Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos orando por ella, ni estamos aprendiendo en ello, ¿cómo vamos a llegar? Ya la acepté, Señor, ahora descansa en su voluntad, descansa. Hechos 21:14 lo dice. Los hermanos empezaron a llorar y a llorar y a llorar, porque vino un profeta, y créanme, los profetas de ese tiempo decían lo que era, así era. Vino Ágabo y dijo, este hombre, agarró el cinto de Pablo, lo enrolló y dijo, así van a apresar en Jerusalén al dueño de este cinto, así lo van a amarrar, así lo van a llevar, así van a hacer con él. Y empezaron a llorar porque sabían que era de verdad. No estaba pasando, pero el profeta lo estaba profetizando que así iba a ser. Empezaron a llorar y decirle, Pablo, no vayas a Jerusalén. Y Pablo dijo, señores, ¿qué hacen ustedes llorando por mí? Si para esto he nacido, esto es lo que es lindo. Gloria. Precioso. Gloria a Dios. No solamente estoy dispuesto a que me amarren o que me azoten, estoy dispuesto a dar mi vida todavía por él. Gloria a Dios. Cuando oyeron eso dijeron, desistimos de estarle, como no pudimos persuadir, pues desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Así. Amén. Amén. No es que no lo queramos, dijo, pero si eso es así, es la soberanía de Dios, hágase su voluntad. Qué bonito, ¿no? Después de estar llorando y llorando, que no vayas, Pablo, que no te van a hacer esto. Señor, ¿para qué lloran si yo ya para esto he nacido? Y fíjense quién lo estaba hablando. Uno que era perseguidor de la iglesia, ahora estaba dispuesto a morir por Cristo. Gloria. Cosa que en nuestra voluntad nadie quiere. Pero que nos va a tocar hacer, mire, yo no sé si estamos dispuestos hasta ese nivel. Ese es el otro punto. De
al conocer la voluntad de Dios, como lo estoy diciendo, al aceptarla, al hacerla, al orar, al descansar su voluntad, podemos decir: Señor, estoy dispuesto, aquí estoy. Llegaremos hasta ese nivel, vamos a tener que probar su voluntad. Romanos 12:2 lo dice: no os conforméis a este siglo, no, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que ir más adelante, para que comprobéis, hay que probar, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es probar su voluntad. ¿Qué quiere, Señor? En esta carne y en esta mente no lo vamos a hacer. Hay que renovarse. Hay que transformarse. Ahí vemos toda clase de transformaciones, mutaciones, y vemos cómo se va haciendo las cosas. Pero en el Señor tenemos que hacer lo mismo, tenemos que transformarnos. Aunque sigamos siendo por fuera, sigamos siendo el mismo hombre o la misma mujer que se va envejeciendo, no es la transformación física por fuera, es la transformación de nuestro entendimiento, el renovarse en nuestro entendimiento, el cambiar los pensamientos, en cambiar la mente, en cambiar los propósitos, en ver cómo hacemos la voluntad de Dios y no la nuestra. Ese es renovarse. Aleluya. Porque siendo los mismos que éramos hace 10, 20 años, no podemos nosotros entender la voluntad de Dios. Se tiene que renovar el pensamiento, el entendimiento, para poder probar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Y nos cuesta entender eso. Por mucho que hablemos y digamos que la voluntad del Señor es agradable y es perfecta, muchas veces no queremos aceptarlo. Seamos honestos. Porque al aceptar la voluntad de Dios, que es perfecta y es agradable, nos estamos privando nosotros mismos, según nuestros pensamientos, porque no han sido renovados, de muchas cosas que pudiéramos disfrutar aquí. Alabado sea el Señor. Amén. Y como el pensamiento no se ha renovado y no hemos sido transformados completamente, entonces vivimos en una especie de un limbo, de una cuerda floja, en la cual estamos muchas veces haciendo malabares para ver cómo nos mantenemos. Porque falta la transformación completa de la mente, de todo nuestro ser, para que podamos decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Gloria, gloria. Y eso cuesta sacrificio y esfuerzo. Si costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que hoy podamos ser transformados y recibir esa voluntad, nos va a costar a nosotros. Porque hoy tenemos una especie de cristianismo voluble, muy simple, sencillo, que ahí la llevo y ahí voy. ¿Y cómo te va, hermano? Ahí voy, llevándola como puedo. No, Señor, si es la voluntad de Dios, vamos a llegar a la meta limpios, restaurados, libres. Alabado sea el Señor, aleluya. No que ahí la llevo y arrastrado, no, Señor. Y esa no es la voluntad de Dios para su pueblo. Porque no hemos sido transformados. Fuimos lavados. Todo el que ha sido bautizado fue lavado con la sangre de Cristo y perdonado sus pecados. Pero eso de renovar y transformar la mente es a través de la voluntad agradable de Dios, de poder sacrificar algo. Y una vez probando su voluntad, hay que producir. Producir según su voluntad. Hebreos 13, 20, 21, fíjese bien. Y el Dios de paz, ese que servimos aquí, ese que resucitó de los muertos
a nuestro Señor Jesucristo, hablando de esa transformación preciosa. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, os haga productivos, os haga gente que haga la voluntad de Dios, os haga aptos en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Aleluya. Haciendo Él, el Señor, en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Entienden? De eso se trata esto. No agradarnos a nosotros, sino agradarlo a Él. ¿Cuántos hacen eso? Gloria a Dios. ¿Cuántos luchan por agradar a Dios? Si usted y yo agradamos al Señor, o estamos agradando al Señor, o estamos buscando, porque esto es una búsqueda diaria de agradar al Señor, a Él sea la gloria, a Él, por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si estamos buscando agradar a Dios en toda buena obra, es porque queremos hacer su voluntad. Sencillamente para eso estamos agradando a Dios, no para hacer la voluntad nuestra ni para hacer la voluntad de ningún otro, es para agradar a Dios. Si algo hacemos, es para Dios. Así. Y le damos gracias a Él porque lo estamos haciendo para Él. Gloria a Dios, aleluya. Cuando venimos y queremos hacer nuestra propia voluntad, entonces no le damos gracias a Dios ni decimos, Dios, gracias por lo que hice, no, porque lo hicimos queriéndonos agradar a nosotros. Y eso es lo que nos tiene en problemas con Dios. Aprendemos su voluntad según el Salmo 143:10. Oramos por su voluntad según Mateo 6:10. Hacemos su voluntad según Mateo 12:50. Aceptamos su voluntad según Mateo 26:42. Descansamos en su voluntad según Hechos 21:14. Y probamos su voluntad según Romanos 12:2. Después producimos según su voluntad Hebreos 13:20 y 21. Así está la palabra. Póngase. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ahora vamos a orar según su voluntad. Y si hay algo que esté ahí afectando los hermanos, las hermanas, si hay alguna enfermedad, si hay algún dolor, si hay alguna tristeza, algún desánimo, que sea su voluntad la que hoy haga la obra. Oremos, Padre, según tu perfecta voluntad, Señor, aquí estamos. Y en tu nombre, Señor, elevamos una oración a que tú, Señor, te manifiestes con poder, con autoridad en cada vida, en cada corazón que está aquí presente y los que nos están escuchando. Que podamos hacer tu voluntad según, Señor, tu palabra. Podamos guiarnos según tu voluntad, Señor. Podamos aceptar, Señor, esa voluntad de nuestra vida, si no la nuestra. Guíanos, Padre Santo, según tu buen espíritu, hacia esa meta final. Que podamos, Señor, todos juntos, que ninguno, Padre, se quede en el camino, que todos juntos lleguemos a esa meta. En el nombre de Jesucristo estamos, Señor, en tus manos. Que sabemos, Padre Santo, que como dice tu palabra, de tu mano nadie nos arrebatará. Según tu voluntad, Señor, así caminamos en este día y en los días que nos quedan. Porque según, Señor, tú ya tienes cumplimiento en tus propósitos en cada uno. Gracias te damos, Señor, por los que nos están escuchando en esa Facebook Live, que están viendo este video, que están ahí conectados, Padre. También oramos porque tu voluntad sea en ellos, Dios mío, para salvación, porque esa es tu voluntad, que seamos salvos de esta perversa generación.
la santificación de nuestras almas para ser renovados y transformados según tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el precioso nombre de Jesucristo nos despedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.